Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver la cavidad oral, todo lo relacionado con la cavidad oral. La cavidad oral o boca va a estar constituida por 6 paredes, va a tener una pared superior, posterior, dos laterales, una anterior y una inferior. La superior va a estar delimitada por la bóveda palatina, la posterior por el velo del paladar y las amígdalas, lateralmente por las mejillas, anterior por los labios, inferior por el piso de la boca, que van a estar conformados por la lengua, la región sublingual y la mandíbula o el maxilar inferior. El vestíbulo va a estar conformado por los labios y las mejillas por fuera y las encías y los dientes por dentro. Dentro de la cavidad bucal va a estar situada por detrás del vestíbulo, va a tener una hendidura bucal que va a estar conformada por músculos. Los músculos que lo van a estar conformando va a ser el auricular de los labios, el bucinador, el risorio, depresores y elevadores de los labios. Y dentro de los frenillos vamos a tener que va a ser una estructura conformada por mucosa. Dentro de la región oral vamos a tener la cavidad oral, los dientes, las encías, la lengua, el paladar y la región de las amígdalas. El vestíbulo va a ser el espacio comprendido entre los dientes, encía bucal, labios y mejillas, mientras que la cavidad oral va a ser el espacio situado entre arcadas dentales superiores e inferior. Los límites de la cavidad bucal van a estar en los lados por delante, las arcadas alveolares maxilar y mandibular, el techo en forma el que va a formar el paladar. Detrás va a estar la cavidad bucal y se comunica con lo orofaringe. Y cuando se cierra la boca o se encuentra en reposo la lengua, va a ocupar esta cavidad. Dentro de los labios, las mejillas y las encías, los labios vamos a ver que son pliegues musculares móviles que van a estar rodeando la boca. El labio inferior se va a encontrar entre la boca y el surco labio mentoniano que va a ser aquí en su segmento más inferior. Los surcos nasolabiales va a separar el labio superior e inferior. eh, y los frenillos labiales, que van a ser pliegues libres de mucosa situados en la línea media, se van a extender desde la encía en la parte vestibular hacia la mucosa de los labios, tanto del labio superior como del labio inferior. Vamos a ver que dentro de aquí las estructuras que están enumeradas, el número 1 va a ser el frenillo del labio superior, el número 2 el paladar duro, perdón, el número 3 el paladar blando, el número 4 la úvula, el número 5 el istmo de las fauces, y si seguimos identificando aquí estructuras, vamos a encontrar aquí las amígdalas, mejillas, la cara dentaria inferior, frenillo del labio inferior. Dentro de la irrigación de los labios, vamos a ver que las arterias labiales superior e inferior van a ser ramas de la arteria facial. El labio superior va a recibir irrigación de las ramas labiales superiores de la arteria facial e infraorbitaria. Fíjense cómo viene descendiendo las distintas arterias y van a dar su irrigación a los labios superiores o al labio superior, perdón. Y el labio inferior va a estar perfundido por ramas de las arterias labiales inferiores, de la arteria facial también y de la arteria mentoniana. Dentro de la inervación de los labios, vamos a ver que el labio superior va a tener sus ramas labiales superior del nervio infraorbitario, que va a ser rama del nervio maxilar, y el labio inferior va a tener una rama labial inferior de los nervios mentonianos, que van a ser rama del nervio mandibular. Dentro del drenaje linfático de los labios, la linfa del labio superior y de la porción lateral del labio se van a dirigir hacia los ganglios linfáticos submandibulares, es decir, van a tener un trayecto lateral hasta llegar a los ganglios submandibulares. La linfa de la porción medial del labio inferior va a llegar a los ganglios linfáticos submentonianos. Dentro de las mejillas van a formar paredes laterales móviles de la cavidad bucal y también dentro de las prominencias cigomáticas. El músculo principal va a ser el bucinador y vamos a ver que existen muchas glándulas pequeñas entre la mucosa y el músculo bucinador. En la superficie del músculo bucinador existe un cúmulo de grasa llamado cuerpo adiposo bucal o boca de Bichat, que va a estar separada de la grasa facial por el sistema músculo aponeurótico superficial o también conocido como SMAS. Dentro de las partes, vamos a ver que hay de las mejillas hay una región labial y mentoniana, hay una región cigomática, una región parotidia y un borde inferior de la mandíbula.
Dentro de la inervación y la irrigación de las mejillas, van a estar inervadas por ramas focales del nervio mandibular y la irrigación por ramas focales de la rama maxilar. En esta estructura de aquí vamos a poder observar las distintas glándulas palatinas que van a estar conformadas en nuestro techo de la boca. Vamos a ver que en el número 2 vamos a tener aquí nuestro istmo de las fauces. Aquí vamos a tener como número 3 las amígdalas palatinas. En el número 4 el músculo bucinador. En el número 5 la arteria palatina. Por supuesto, esto quitando de vista las glándulas palatinas. El número 6 el músculo elevador del velo. El número 7 el conducto de esternón, que es uno de los conductos que va a servir como conducto de liberación de la saliva de la glándula parótida. Vamos a tener en el número 8 el músculo faringopalatino y el número 9 el músculo constrictor superior de la faringe. Dentro de las encías, vamos a ver que las encías son un tejido fibroso que va a estar tapizado con una mucosa. Se van a insertar en las apófisis alveolares de los maxilares y cuello de los dientes, y la mucosa alveolar va a ser el espacio que existe entre la mucosa labial y la encía propiamente dicha. La encía lingual va a estar relacionada con la lengua, con los dientes caninos e incisivos, recibe ramos de los nervios y vasos nasopalatinos, dentro de los premolares y los molares, en los nervios y los vasos palatinos mayores también. Dentro de las encías labiales y bucales, la parte mandibular recibe ramos de los nervios y arterias alveolares inferiores. La encía bucal de los molares inferiores va a estar inervado por el nervio bucal y la encía lingual va a ser de todos los dientes inferiores que van a recibir ramos del nervio y los vasos linguales. Los dientes van a ser estructuras cónicas que se van a asentar en los alvéolos dentarios del maxilar y de la mandíbula y van a servir para la masticación. Dentro de los gérmenes dentales van a ser los dientes antes de la erupción localizado en los alvéolos. Aquí vamos a ver una arcada dentaria, que es una arcada dentaria superior y una arcada dentaria inferior. Los dientes van a ser dientes deciduos, 20 en total, 10 en cada maxil, 4 incisivos, 2 caninos y 4 moldes. Aquí vamos a ver una estructura de un esqueleto facial de un niño de 5 años, donde vamos a ver los gérmenes de los dientes, ¿no? Los gérmenes rotativos, y los dientes permanentes que se van a ir formando aquí en cada una de las estructuras de los huesos maxilares. En los adultos van a ser 32 dientes permanentes, 16 en cada parte. Van a ser 6 molares, 4 premolares, 4 incisivos y 2 niños. Dentro del diente vamos a ver su estructura que va a estar conformada por un esmalte. Esta parte superior es la corona. Vamos a tener marfil o la dentina por debajo del esmalte. Una cavidad pulpar. Vamos a ver que luego de la corona viene el cuello, la rama de la raíz, el ápex de la rama de la raíz. Va a estar recubierto por el cemento. Dentro del cemento van a estar los canales radiculares y va a tener aquí un agujero apical por donde va a estar las distintas fibras nerviosas. Dentro de las partes vamos a ver que tiene una corona, un cuello y una raíz. La raíz va a estar unida al alveolo por el periodonto. La dentina va a ser el componente del diente. El esmalte cubre la dentina en la corona. El cemento va a cubrir la dentina en la raíz. Aquí tenemos el cemento. Aquí tenemos la cubierta pulpar, dentina, cemento. eh, y el cemento cubre la dentina de la raíz. La cavidad pulpar va a contener el tejido conectivo como los vasos y los nervios. Y el conducto radicular o pulpar van a ser por vasos y nervios. El conducto radicular o pulpar van a ser vasos y nervios que van a salir de la cavidad a través del agujero apical. Aquí está el agujero apical. Y los alvéolos dentarios en las apófisis alveolares van a tener sus tabiques interalveolares y los tabiques interradiculares. La sindesmosis dentro alveolar o gonfosis va a ser la unión del diente al alveolo, que va a ser una articulación fibrosa. Luego vamos a tener el periodonto, que va a ser la membrana periodontal, que van a ser conformadas por fibras de colágeno entre el cemento y el periósteo. La irrigación e inervación de dientes, vamos a ver que las arterias alveolares superior e inferior van a ser rama de la arteria maxilar, irrigan dientes superiores e inferiores. Las venas van a seguir una misma distribución de las arterias, mientras que la inervación va a ser dada
por los nervios alveolares superior e inferior, que van a ser ramas del trigémino 2, de las ramas 2 y 3 del trigémino, y van a formar los plexos dentarios. El paladar va a formar el techo de la boca y el suelo de las cavidades nasales. Separa la cavidad bucal de las fosas nasales o de la cavidad nasal y la nasofaringe. En la cara superior va a estar la cara nasal cubierta por una mucosa respiratoria inferior o bucal y que va a ser cubierta de mucosa. Se va a dividir en dos el paladar. Vamos a tener el paladar duro que va a estar ubicado por delante y el paladar blando que se va a ubicar por detrás. Misma estructura, paladar duro, paladar blando, úvula, istmo de las fauces, el frenillo del labio superior. El paladar duro va a ser una bóveda ocupada por la lengua en reposo. Los 2/3 del paladar van a tener una estructura ósea dada por la apófisis palatina de los huesos maxilares y las láminas horizontales de los huesos palatinos. En la cara oral se van a localizar tres orificios, una fosa incisiva, un orificio palatino mayor y un orificio palatino menor. Aquí tenemos nuestra fosa incisiva, nuestro orificio palatino mayor y nuestro orificio palatino menor. Si vemos ya sin las mucosas, aquí nuevamente vemos la fosa incisiva, tenemos aquí la sutura intermaxilar, aquí la sutura interpalatina, aquí tenemos el orificio mayor o el orificio menor o los forámenes palatinos, aquí vamos a tener la fosita nasal posterior, vamos a tener aquí nuestras hueso pterigoide. Aquí vamos a tener nuestro vómer, el hueso esfenoides, ¿no? Alas pterigoideas, la parte lateral y medial. Y aquí vamos a tener el proceso palatino del hueso maxilar o la apófisis palatina. Viendo esta estructura nuevamente, vamos a ver aquí las glándulas palatinas, el istmo de las fauces, la amígdala palatina, el músculo bucinador, el elevador del velo, el conducto de Stennon, el músculo faringopalatino y el músculo constrictor superior de la faringe. Dentro de la inervación del paladar, vamos a ver que va a tener unos nervios, un ganglio sensitivo pterigopalatino, un nervio palatino mayor que va a inervar encía, mucosas y glándulas, un nervio nasopalatino que va a inervar mucosa del paladar duro y los nervios palatinos menores que se van a encargar de inervar la mucosa. La fosa incisiva va a ser una leve depresión situada detrás de los dientes incisivos centrales y los vasos nasopalatinos llegan a la nariz a través de esos conductos y orificios incisivos que se encuentran en esta fosa. El orificio palatino mayor y menor, el orificio palatino mayor va a perforar el borde lateral del paladar óseo, los nervios y los vasos palatinos mayores emergen de este y se van a dirigir hacia el paladar duro, mientras que del orificio palatino menor va a estar posterior al orificio palatino mayor, perfora la apófisis del hueso palatino, conduce nervios y vasos palatinos menores y los conduce hacia el paladar blando. El paladar blando va a ser conformado por una poroneurosis palatina, va a estar conformado por la úvula, los arcos palatogloso y palatofaringeo, las fauces que va a ser el espacio entre la cavidad bucal y la faringe, el istmo de las fauces que se van a ubicar entre los arcos palatogloso y palatofaringeo, las tonsilas palatinas que van a ser también conocidas como amígdalas, que se van a ubicar en las fosas tonsilares entre los arcos palatogloso y el palatofaringeo. El paladar blando va a estar conformado por una mucosa, glándulas palatinas que van a secretar un moco, tiene una papila incisiva, unos pliegues palatinos transversos y un rafe palatino. Dentro de los músculos del paladar vamos a ver que 5 músculos son los que se van a originar en la base del cráneo y van a descender hacia el paladar. El tensor del velo del paladar, aquí vamos a ver el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, aquí vamos a ubicarnos el elevador del velo del paladar, aquí vamos a tener el músculo palatogloso, el palato faríngeo y el músculo de la úvula. El paladar blando puede cerrar el istmo de la faringe y puede cerrar también el istmo de las fauces. Dentro de la irrigación del paladar, vamos a ver que incluyen la arteria palatina mayor o la arteria palatina descendente, que va a dar también nuestra arteria palatina menor, que es rama de la maxila, y la arteria palatina ascendente, que va a ser rama de la axial. Y la arteria palatina también nos va a dar
una arteria faríngea ascendente, que va a ser rama de la arteria faríngea ascendente. La lengua es el órgano muscular de la cavidad bucal. Dentro de las funciones principales está formar las palabras al hablar e impulsar el alimento hacia el faringe. Dentro de las porciones y las caras de la lengua, vamos a ver que tiene una raíz, un cuerpo, un vértice, un dorso, una cara posterior y un surco que va a tener en forma de V y anteriormente va a estar formada por un surco terminal. Aquí tenemos la punta lingual, aquí tenemos la glándula piscis, aquí tenemos nuestro frenillo lingual, tenemos el pliegue de la carúncula sublingual, tenemos aquí nuestro nervio y arteria lingual, la glándula sublingual y su conducto. Esta va a ser una cara inferior homiloidea con mucosa resecada, esta imagen que estamos viendo, y esta es con la mucosa puesta. Dentro de la porción anterior y posterior, vamos a ver que está conformado por unas superficies rugosas, unas papilas circunvaladas, unas papilas foliadas, unas papilas filiformes y unas papilas fungiformes. Papilas fungiformes, filiformes, foliadas, ¿ya? Y las circunvaladas. Vamos a ver que dentro de la lengua vamos a tener también la amígdala lingual. Aquí tenemos nuestro agujero ciego, tenemos nuestras papilas caliciformes, nuestras papilas cónidas, el dorso de la lengua, papilas fungiformes, las papilas lenticulares, las papilas filiformes. Pues al lado de las amígdalas linguales van a estar ubicadas las amígdalas palatinas. Dentro del surco medio va a dividir en dos partes la lengua, en parte derecha y en parte izquierda. El tabique lingual va a tener una parte posterior que se va a comunicar con la tonsila lingual o los nodulillos linfoideos, que no van a ser las papilas linguales, y en la cara inferior va a estar ubicada con el frenillo lingual. La vena lingual profunda va a estar también atravesando por la lengua, la carúncula sublingual o papila, que va a ser el orificio del conducto de la glándula submandibular, y los músculos de la lengua, que van a estar separados por el tabique lingual. Dentro de la cara inferior de la lengua vamos a ver que va a estar compuesta por una mucosa fina y transparente. Vamos a tener nuestro frenillo lingual, una curúncula lingual o papilas, que este va a ser el conducto de la glándula submandibular. Dentro de los músculos de la lengua tenemos de dos tipos. Tenemos los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos. Dentro de los músculos intrínsecos vamos a tener el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el músculo transverso y el músculo vertical. Dentro del músculo extrínseco vamos a tener el geniogloso, el hiogloso, aquí va a estar nuestro hueso ioides, el estilogloso, aquí va a estar el ligamento estiloioideo, ¿ya? Y el músculo palatogloso. Dentro de los músculos intrínsecos de la lengua van a ser aquellos que se encuentran dentro de la lengua y se van a insertar exclusivamente en la lengua y no así en un hueso. La inervación de estos músculos va a estar dada por el nervio hipogloso, que es el nervio craneal o el par craneal número 12. Dentro de los músculos intrínsecos de la lengua, el músculo longitudinal superior va a recorrer del vértice a la raíz. En su origen tiene una capa fibrosa submucosa y un tabique fibroso medio. Tiene una inserción en los bordes de la lengua y la mucosa. Su acción es curvar el vértice y los lados de la lengua por arriba y acortar la lengua. El músculo longitudinal inferior tiene un origen en la raíz de la lengua y en el cuerpo del hueso ioides. Va a tener una inserción dentro del vértice de la lengua. El músculo transverso tiene un origen en el tabique fibroso medio, tiene su inserción en el tejido fibroso en los bordes de la lengua. Dentro del músculo igual intrínseco de la lengua tenemos el músculo vertical. Su origen va a estar en la cara superior de los bordes de la lengua. Su inserción va a tener una cara inferior de los bordes de la lengua. La inervación de la lengua va a estar principalmente dada por el nervio hipogloso, que es el precraneal 12. Da una función motora de todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto por el palatogloso. Este va a ser de la raíz del nervio accesorio o el par craneal 11 a través del ramo faríngeo del décimo par
craneal y del nervio espinal. Todos estos en su conjunto van a también formar parte del plexo faríngeo. La sensibilidad va a estar dada por el nervio lingual, que van a ser el ramo 3 del nervio trigémino, que van a ser los dos tercios anteriores. El nervio de la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. El tercio posterior va a ser del ramo lingual, va a ser del nervio glosofaríngeo, del noveno par craneal, y el nervio vago, que también va a aportar una sensibilidad de forma general. Dentro de las sensibilidades elementales, vamos a ver que el dulce va a estar ubicado en la punta de la lengua o en su vértice, el salado en los lados, el ácido y el amargo en la parte posterior, y en la parte más posterior va a estar el sabor umami. La inervación de la lengua, como hemos visto, va a estar dada principalmente por el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Todos los músculos de la lengua, a excepción del palato grosso, que forman parte del plexo faríngeo y van a ser ramas del 10º par craneal o del vago. El nervio lingual va a tener sus dos tercios en la parte anterior del nervio trigémino. La cuerda del tímpano, que va a ser del 7º par craneal, rama del 7º par craneal, va a tener una zona de inervación de los gustos en los dos tercios anteriores, a excepción de las papilas circunvaladas. La rama lingual del 9º par craneal van a tener las papilas circunvaladas y el tercio posterior. El nervio laríngeo interno, que es rama del nervio vago, va a dar inervación a la lengua anterior a la epiglotis, y las fibras parasimpáticas, que van a ser secretomotoras de las glándulas serosas. Dentro de la vascularización de la lengua van a tener sus ramas de la arteria carótida externa, que van a dar a nuestra arteria lingual. De la arteria lingual van a surgir las arterias linguales dorsales, que van a ir a por su posterior. La arteria lingual profunda, que se va a ir a la parte anterior y se comunica en la punta. La rama sublingual, esta rama sublingual va a ser rama de la arteria facial, que va a estar pasando por la glándula sublingual y el suelo de la boca. Dentro del drenaje venoso de la lengua, en las venas van a estar las venas linguales dorsales, las venas linguales profundas, y todas estas venas van a confluir en la yugular interna. La lengua, al igual que las otras estructuras de la cavidad oral, va a tener un drenaje linfático a través de 4 rutas. La raíz va a ir hacia los linfáticos cervicales profundos superiores. La parte medial va a ir del cuerpo de la lengua, van a ir también hacia los linfáticos cervicales, pero profundos inferiores. La parte lateral del cuerpo de la lengua hacia los linfáticos submandibulares, y del vértice y el frenillo van a ir hacia los linfáticos submentonianos. Dentro de las glándulas salivales, su principal función es producir saliva. Toda la mucosa van a tener glándulas bucales, van a haber glándulas saculares. Esas glándulas saculares van a ser 3, o las glándulas salivales mayores: la parótida, la submaxilar y la sublingual. Estas van a tener una irrigación por la arteria carótida externa y su drenaje en la vena yugular, y van a estar inervadas por la parte secretora y vasomotora del 7º par craneal del facial o el 9º par craneal, el glosofaríngeo. Dentro de las glándulas salivales, habíamos visto que las mayores van a ser la parótida, la submaxilar, sublingual, y las glándulas salivales accesorias o menores, que van a estar ubicados en toda la cavidad oral. La glándula parótida se va a ubicar debajo y frente del oído. Tiene un conducto parotídeo, o también conocido como el conducto de Steno, que va a ir a desembocar y se encuentra frente al segundo molar superior. Va a estar sobre el músculo macetérico o el macetero, y se encuentra la glándula parótida accesoria. Ahí tenemos una imagen donde va a estar ubicada la glándula parótida. Aquí vamos a tener nuestro conducto parotídeo, nuestro conducto de Steno. Aquí vamos a tener las ramas bucales de los músculos. Aquí está el músculo macetero, ¿no? Fíjense, anterior y por debajo del oído. La glándula submaxilar va a desembocar a través del conducto de Wharton, desemboca en la carúncula sublingual, puede extenderse hasta las otras glándulas, va a estar cruzada por la vena facial y también por la arteria facial. Aquí vamos a tener nuestra glándula submaxilar o submandibular, y la glándula sublingual. Van a ser un conjunto de conductillos que van a estar por encima del músculo miloioideo, van a estar integradas por 5 a 20 glándulas menores, y que van a desembocar por conductillos en la carúncula sublingual.
Y por aquí vamos a tener nuestras glándulas sublinguales por encima del músculo mioidoideo y aquí vamos a tener nuestras carúnculas sublinguales. Con esto estaríamos terminando todo lo que es la parte de la anatomía de la cavidad oral.